Buenas jóvenes de onceavo de BTP, Contaduría y Finanzas, asignatura Contabilidad 1, tema Teoría de la partida doble. Teoría de la partida doble. Partida doble se define: en toda operación contable resultan afectadas dos o más cuentas de tal forma que la suma de la cuenta o cuentas cargadas debe ser igual a la suma de las cuentas o cuentas abonadas, garantizando el equilibrio de la ecuación contable. Lo que nos quiere decir que la suma de las cuentas que van en el debe va a ser igual a la suma de las cuentas que van en el haber. La partida doble está basada en el principio de la lógica denominado ley de causalidad, cuyo postulado consiste en que no hay causa sin efecto y que el efecto tiene como origen una causa, pudiendo existir pluralidad en ambos sentidos. Varios efectos provienen de una causa y viceversa. Esta teoría es considerada como la base fundamental de la contabilidad, siendo su precursor el fraile franciscano Lucas Paciolo, a quien se le considera el padre de la contabilidad. Reglas de la partida doble. A todo aumento de activo le corresponde, en primer lugar, una disminución al activo mismo. A todo aumento de activo le corresponde un aumento de pasivo. A todo aumento de activo le corresponde un aumento del patrimonio. O sea que si aumenta activo, puede suceder que disminuya el activo mismo, que aumente el pasivo o que aumente el patrimonio. La segunda regla: a toda disminución de pasivo le corresponde, en primer lugar, un aumento del pasivo mismo. A toda disminución de pasivo le corresponde una disminución al activo mismo. A toda disminución del pasivo le corresponde una disminución de patrimonio. O sea que si disminuye el pasivo, puede que ocurra que aumente el pasivo, que disminuya el activo o que aumente el patrimonio. Y la tercera regla: a toda disminución de patrimonio le corresponde, en primer lugar, un aumento del patrimonio mismo. A toda disminución de patrimonio le corresponde una disminución de activos. Y a toda disminución de patrimonio le corresponde un aumento de pasivo. O sea que si disminuye el patrimonio, puede que suceda las siguientes opciones: que aumente el patrimonio, que disminuya el activo o que aumente el pasivo. Tenemos la primera regla: a todo aumento de activo le corresponde una disminución del activo mismo. Aumenta activo y disminuye el activo mismo. Esta regla se presenta siempre que realizamos transacciones tales como compra de mercadería, muebles, equipos, automóviles o cualquier otro bien, y que se paguen al contado. Pagar anticipadamente un servicio que se va a recibir posteriormente, depositar dinero en el banco, venta de bienes usados o acciones y bonos a su precio de costo. Cada vez que ocurra una de estas operaciones va a aumentar el activo y va a disminuir el activo mismo. Cada vez que compramos algún bien material al contado, sea en efectivo o con cheque. Cada vez que pagamos un servicio de forma anticipada. Cada vez que voy al banco y deposito dinero. Y cuando vendo algún bien usado, pero siempre que sea a su precio de costo. Ejemplo: se compra un escritorio por 2.500 pagando con cheque. Realizamos el análisis. Tenemos que buscar qué elementos de activo, pasivo y patrimonio están en la operación. Tenemos ahí que se compra un escritorio. Los escritorios son bienes materiales, por lo tanto es un activo. Voy a buscar en las cuentas de activos donde puedo encontrar el escritorio. Sabemos que es 2.500. Los escritorios se registran en la cuenta de mobiliario y equipo. Mobiliario y equipo es de activo. Cada vez que compramos un bien, en este caso un escritorio, el activo va a aumentar. Entonces tenemos más activos. Y todo aumento de activo, la cantidad se anota en el debe. Entonces la cantidad la vamos a anotar en el debe, 2.500 lempiras. Seguimos: como mínimo tienen que haber dos efectos.
Vamos a buscar el segundo efecto. Dice que pagamos con cheque. ¿Cuánto? La misma cantidad, 2.500. Cada vez que pagamos con cheque, tenemos que buscar la cuenta y es bancos. Cada vez que pagamos con cheque es la cuenta de banco. Pagar con cheque es equivalente al dinero y los pagos con cheque se registran en bancos. Bancos es una cuenta de activo. Como voy a pagar con dinero, disminuye el activo. ¿Por qué? Me toca entregar dinero, entonces si tenía 10.000 lempiras y voy a pagar 2.500, me van a quedar 7.500 lempiras. Entonces el dinero que tengo en el banco va a disminuir. Entonces menos activo. Y a toda disminución de activo, la cantidad se anota en el haber. Por lo tanto, mobiliario y equipos como aumenta va a ir en el debe y bancos como disminuye va a ir en el haber. Vamos a hacer el registro en formato de T. Para eso, como hay dos cuentas, vamos a necesitar dos T. Una en el lado izquierdo y otra en el lado derecho. Las dos T tienen que quedar a la par, ¿verdad? En la T del lado izquierdo vamos a anotar la del debe, que es mobiliario y equipo. Como va en el debe, la cantidad va a ir en el lado izquierdo de la T. Ahora, en la T que está en el lado derecho va a ir las cuentas que ven en el haber, que es bancos. Como va en el haber, la cantidad va a ir en el lado derecho de la T. Ahí está. Y aquí tenemos la teoría de la partida doble. Dice que la igualdad es que la suma de las cuentas que están en el debe, o sea en el lado izquierdo, 2.500, va a ser igual a la suma de las cantidades que están en el haber. Pueden ver que en el debe hay 2.500 en mobiliario y equipo y en el haber en bancos también hay 2.500. Hay una igualdad del debe y el haber. Ejemplo 2. Pagamos en efectivo 5 meses de alquiler anticipado por 4.000 lempiras cada mes. Vamos a hacer el análisis. Lo primero que tenemos que determinar es el valor del alquiler. Aquí son 4.000 lempiras cada mes y por todos son 5 meses. Entonces hacemos el cálculo. 4.000 lempiras por 5 meses, lo que da igual a 20.000 lempiras. Ahora sí podemos encontrar el nombre de las cuentas. Vamos a buscar los efectos. Primero tenemos que paga anticipado de alquiler. ¿Cuánto va a ser? 20.000 lempiras, que es lo que calculamos. Tenemos que buscar en las cuentas de balance donde se registra el pago anticipado de alquiler. Y encontramos que cada vez que pagamos anticipadamente el alquiler, la cuenta es rentas pagadas por anticipado. Los pagos anticipados son un derecho, por lo tanto es un activo. Cada vez que adquirimos un derecho, el activo va a aumentar. Por eso dice más activo. Y todo aumento de activo se registra en el debe. Entonces, más activo en el debe. De ahí dice que pagamos en efectivo. ¿Cuánto? 20.000 lempiras. Pagamos en efectivo se refiere a billetes y monedas. Como estamos entregando dinero, el dinero es un activo. Y el dinero, que es billete y moneda, se registra en la cuenta de caja. Como vamos a entregar dinero, si estoy pagando, voy a entregar el dinero, entonces va a disminuir el activo. Caja es de activo y como se va a entregar el dinero, va a disminuir el activo. Ahora voy a tener menos dinero. Y cada vez que disminuye el activo, la cantidad va a ir en el haber. Ahora vamos a hacer el registro contable. El registro en forma de T. Hay dos cuentas, entonces serían 2T. Hacemos las 2T. Tienen que quedar las dos a la par. Una en el lado izquierdo y la otra en el lado derecho. En la T del lado izquierdo vamos a anotar las que ven el debe. Y las que ven el debe es rentas pagadas por anticipado. Como va en el debe, la cantidad se va a anotar en el lado izquierdo de la T. O sea, 20.000 lempiras en el lado izquierdo. Y en la otra T iría la cuenta que va en el haber, que en este caso es caja.
los 20.000 como van en el haber, va a ir en el lado derecho de la T. Como pueden ver, la cantidad queda en el lado derecho. Comparamos el debe, 20.000 empiras en el debe y 20.000 empiras en el haber. Se mantiene la igualdad de la teoría de la partida doble. Ejemplo 3. Se deposita en nuestra cuenta de cheques 10.000 empiras. Análisis. Tenemos aquí que se deposita en nuestra cuenta de cheques. ¿Cuánto? 10.000 empiras. Los depósitos en cuenta de cheques se registran en la cuenta de banco. Bancos es una cuenta de activos. Como estoy depositando dinero, aumenta el activo. El dinero que tengo depositado en los bancos va a aumentar porque efectúo un depósito. Y más activo va en el debe. Cada vez que aumente el activo, la cantidad se registra en el debe. Ahora, la otra efecto no aparece escrito aquí expresamente, sino que hay que encontrarlo con un poco de lógica. Si voy al banco a hacer un depósito, ¿qué le tengo que entregar al banco? Al banco le tengo que entregar dinero efectivo. ¿Cuánto le voy a entregar en dinero? 10.000 empiras. El dinero se registra en la cuenta de caja. Como voy a entregar el dinero, ahora me queda menos dinero en caja. Y como caja es activo, el activo disminuye. Y cuando el activo disminuye, la cantidad va a ir en el haber. Ya están los dos efectos. Es hora de hacer el registro en formato T. Vamos a ocupar 2T porque aquí hay dos efectos. Uno en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho. En la T del lado izquierdo va a ir la cuenta que va en el debe, que en este caso es banco. Como va en el debe, la cantidad va a quedar en el lado izquierdo. Ahora en la otra T, la cuenta que va en el haber, en este caso es caja. Y la cantidad se anota en el lado derecho de la T. Como pueden ver, el lado derecho. Ahora cumpliendo la partida doble, la suma de las cantidades que van en el debe da igual a la suma de las cantidades que va en el haber. Cumplimos la teoría de la partida doble. La suma de las cantidades que quedaron en el debe dan igual a la suma de las cantidades que quedaron en el haber. Ejemplo 4. Se venden dos acciones a su precio de costo por 3.000 empiras cada uno. El valor total se recibe en efectivo. Vamos a hacer el análisis. Lo primero que tenemos que determinar cuál es el costo de las dos acciones. Hacemos el cálculo. 3.000 empiras que vale cada acción por dos acciones, lo que da 6.000 empiras. Es la cantidad que vamos a utilizar. Ahora vamos a buscar los dos efectos que hay en este ejemplo. Tenemos el primer efecto que se recibe en efectivo. El valor de la venta se recibe en efectivo. ¿Cuánto? 6.000 empiras. El dinero en efectivo se registra en la cuenta de caja. Caja es una cuenta de activo. Cada vez que recibimos dinero, caja aumenta. Cada vez que entregamos dinero, caja disminuye. En este caso recibimos dinero, entonces caja va a aumentar. Y como es activo, dice entonces más activo. Las cuentas de activos, cada vez que aumenta, la cantidad va a ir en el debe. Ahora el segundo efecto. Se venden dos acciones. ¿Cuál es el valor de las dos acciones? 6.000 empiras. Buscamos en las cuentas y tenemos que las acciones se registran en la cuenta de acciones y valores, que representa un título que da un derecho. Acciones y valores es de activo. Como vamos a vender nuestro derecho, el activo disminuye porque lo estamos vendiendo el derecho. Y cada vez que nos deshacemos de un derecho o lo vendemos, disminuye el activo. Y todas las cuentas de activos que disminuyen van a ir en el haber. Ahí tenemos la regla: aumenta activo, disminuye el activo. Vamos a hacer el registro en formato T. 2T, uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho.
Anotamos en la T del lado izquierdo la cuenta que va en el debe, que en este caso es caja. Como va en el debe, la cantidad va en el lado izquierdo de la T. Ahora la que va en el haber en la T del lado derecho, que es acciones y valores. Como va en el haber, la cantidad va en el lado derecho de la T. Ahí tenemos entonces que se ha cumplido la teoría de la partida doble. La suma de las cuentas que van en el debe da 6.000 y la suma de las cuentas que van en el haber da 6.000. Se mantiene la teoría de la partida doble. Tenemos la siguiente regla: aumenta activo y aumenta el pasivo. Se aplica cuando realizamos las siguientes operaciones: compra de mercadería, muebles y otros bienes, pero al crédito. Cada vez que compramos un bien al crédito, aumenta activo y aumenta el pasivo. También cuando adquirimos un préstamo, cada vez que adquirimos un préstamo en el banco, aumenta activo y aumenta el pasivo. Y también cada vez que recibimos un pago de un servicio que daremos posteriormente, o sea, son cobros anticipados que pueden ser por rentas, intereses o servicios. En todos estos casos se aplica la regla: aumenta activo y disminuye y aumenta el pasivo. Ejemplo: compramos una computadora por 15.000 empiras al crédito firmando letras de cambio. Hacemos el análisis. Tenemos el primer efecto, que es compramos una computadora. ¿Por cuánto? 15.000. Buscamos en las cuentas de balance y tenemos que cada vez que compramos una computadora o algún mueble, la cuenta a utilizar es mobiliario y equipo. Mobiliario y equipo es una cuenta de activo. Como estamos comprando un bien, aumenta el activo. Como compramos una computadora, ahora tenemos más computadoras. Tenía una y acabo de comprar otra. Ahora hay 2 computadoras, por eso aumenta el activo. Y todo aumento del activo va en el debe. La cantidad se va a anotar en el debe. Ahora el segundo efecto, que dice que firmamos letras de cambio. Las letras de cambio son un documento que sirven para quitar prestado. En este caso, las letras de cambio son una forma de pedir prestado. Como nosotros los compramos, estamos quitando prestado a nosotros, lo que indica que es una deuda a cargo, porque estamos comprando y quedamos a deber, es una deuda a cargo. ¿Cuánto es? 15.000 empiras. Y todas las deudas a cargo con letras de cambio o pagaré se llevan a la cuenta de documentos por pagar. Documentos por pagar es una cuenta de pasivo. Como estamos adquiriendo una deuda, el pasivo aumenta. Cada vez que adquirimos una deuda, el pasivo aumenta. Cuando pagamos la deuda, el pasivo disminuye. En este caso, pagamos una deuda, aumenta el pasivo. Y cada vez que aumenta el pasivo, la cantidad va a ir en el haber. Aquí tenemos la regla: a todo aumento de activo le corresponde un aumento de pasivo. Vamos a hacer el registro en formato T. Ocupamos 2T porque salieron 2 cuentas. En la T del lado izquierdo, la cuenta que va en el debe, que en este caso es mobiliario y equipo. Como va en el debe, la cantidad va a ir en el lado izquierdo de la T. En la otra T iría la cuenta que va en el haber, que es documentos por pagar. Como va en el haber, la cantidad va a quedar en el lado derecho de la T. Ahí tenemos entonces ya las 2 cuentas: mobiliario y equipo en el debe con 15.000 y documentos por pagar en el haber con 15.000. Y se cumple la teoría de la partida doble. La suma de las cuentas que van en el debe da igual a la suma de las cuentas que van en el haber. Ejemplo 2. Banco Atlántida nos concede un préstamo por 50.000 empiras sin garantía. El dinero se deposita en nuestra cuenta de cheque. Hacemos el análisis y tenemos que
se deposita el dinero en nuestra cuenta de cheque. ¿Cuánto nos van a depositar? 50,000. Cada vez que hay un depósito en una cuenta de cheque, en nuestra cuenta de cheque, la cuenta a utilizar es bancos. Bancos es una cuenta activa. Como se va a depositar dinero, van a crecer los depósitos que tenemos en las instituciones bancarias. Por lo tanto, ahora tengo más dinero en el banco, más activo. Y todo aumento de activo, la cantidad va a ir en el debe. Cada vez que aumente el activo, la cantidad va en el debe. El segundo efecto, nos conceden un préstamo sin garantía. El banco nos dio un préstamo. ¿Cuánto nos prestó el banco? 50,000 lempiras. Buscamos en las cuentas donde van los préstamos a cargo, los préstamos que nos conceden sin garantía. Y tenemos que va en la cuenta préstamos bancarios, que es una cuenta de pasivo. Como hemos adquirido una deuda, el pasivo aumenta. Y cada vez que aumenta el pasivo, la cantidad se anota en el haber. Aquí tenemos la regla. Aumenta activo y aumenta el pasivo. Vamos a hacer el registro en formato T. Vamos a ocupar dos T. Una en el lado izquierdo y la otra en el lado derecho. En la T del lado izquierdo va a ir la cuenta que va en el debe, que en este caso es bancos. Como va en el debe, la cantidad se anota en el lado izquierdo de la T. En la otra T que está en el lado derecho va la cuenta acreditada, que es préstamos bancarios. Como va en el haber, la cantidad va a ir en el lado derecho. Y tenemos que se cumple la teoría de la partida doble. La suma de las cantidades que están en el debe da igual a la suma de las cantidades que están en el haber. Ejemplo 3. Recibimos en efectivo 5,000 lempiras de un cliente como anticipo por pedido por mercadería. Hacemos el análisis. Tenemos, recibimos en efectivo. Recibimos en efectivo ¿cuánto? 5,000. El dinero en efectivo, o sea, las billetes y monedas, se registran en la cuenta de caja. Caja es una cuenta de activo. Y como recibimos dinero, aumenta el activo. Cada vez que recibimos dinero, aumenta el activo. Y cada vez que pagamos o entregamos dinero, el activo disminuye. O caja disminuye. En este caso, aumenta el activo. Y todo aumento del activo, la cantidad se registra en el debe. Vamos con el siguiente efecto y nos dice que recibimos anticipo de clientes por pedido de mercadería. MDS significa mercadería. ¿Cuánto? 5,000 lempiras. Hemos recibido anticipos por pedidos de clientes. Y los anticipos que se refieren a pedidos que hacen los clientes se llevan a la cuenta de anticipo de clientes, que es una cuenta de pasivo. En este caso hemos adquirido una obligación porque nos hemos comprometido a entregarle esa mercadería al cliente. Tenemos entonces un pasivo que aumenta porque adquirimos una obligación. Y cada vez que aumenta el pasivo, la cantidad se va a anotar en el haber. Y aquí tenemos la regla. A todo aumento de activo le corresponde un aumento de pasivo. Hacemos el registro en formato T. Ocupamos dos T. Una en el lado izquierdo y la otra en el lado derecho. Y en la del lado izquierdo vamos a anotar la cantidad que va en el debe, que en este caso es caja. Como va en el debe, la cantidad se va a anotar en el lado izquierdo de la T, 5,000. Y en la otra T va a ir la cuenta que va en el haber, que es anticipo de clientes. Como va en el haber, la cantidad se anota en el lado derecho. Y vemos si cumplimos la teoría de la partida doble. La suma de la cuenta que va en el debe da igual a la suma de la cuenta que va en el haber. Se cumple la teoría de la partida doble. Siguiente regla. Aumenta el activo y aumenta el patrimonio. Esta regla se aplica cuando se presentan las siguientes situaciones.
Tenemos el dueño o dueños hace aportaciones a la empresa, ya sea en dinero o en cualquier otro bien, tales como casa, automóviles o terreno. Cada vez que el dueño hace aportaciones a la empresa, se presenta este activo. Cada vez que hace aportaciones y que estas aportaciones sean en dinero o en algún bien material. También se presenta esta regla por los ingresos recibidos por venta de mercadería, comisiones, arrendamientos, intereses, prestación de servicios que provocan indirectamente un aumento al patrimonio. Más adelante vamos a ver ejemplos con cuentas de resultados. Ahorita solo estamos con ejemplos de cuentas de balance. Tenemos ejemplo: el dueño de la empresa hace una nueva aportación consistente en un terreno valorado en 240.000 empiras. Hacemos el análisis. Tenemos que el dueño aporta un terreno. ¿Cuánto vale el terreno? 240.000 empiras. Los terrenos se registran en la cuenta de terrenos. Terrenos es una cuenta de activo. Como la empresa acaba de adquirir un nuevo terreno, el activo aumenta porque adquirimos un bien. Y todo aumento de activo, la cantidad se anota en el debe. De ahí el otro efecto: el dueño hace una nueva aportación. ¿Cuánto va a aportar? 240.000. Las aportaciones que hace el dueño se registran en la cuenta aportaciones. La cuenta aportaciones es una cuenta de patrimonio. Cada vez que el dueño hace una aportación, el patrimonio aumenta, más patrimonio. Y cada vez que aumenta el patrimonio, la cantidad se anota en el haber. Aquí tenemos la regla: aumenta el activo y aumenta el patrimonio. Hacemos el registro contable, ocupamos dos T, uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho. En la del lado izquierdo notamos la cuenta del debe, que es terrenos. Como va en el debe, la cantidad va en el lado izquierdo. Ahora, la cuenta que va en el haber, aportaciones. Como va en el haber, la cantidad va en el lado derecho. Vemos si cumplimos la teoría de la partida doble. Se cumple. La suma de las cuentas del debe da igual a la suma de las cuentas que van en el haber. Siguiente regla: disminuye el pasivo y aumenta el pasivo mismo. La disminución del pasivo se produce siempre que pagamos una deuda y van a estar compensadas con un aumento del pasivo mismo cuando pagamos una deuda contrayendo otra. Entonces, cada vez que pagamos una deuda adquiriendo una nueva deuda, se cumple esta regla: disminuye el pasivo y aumenta el pasivo. Ejemplo: debemos por mercadería 20.000 empiras en cuenta corriente y se nos pide que esta deuda la garanticemos firmando un pagaré. Lo que va a pasar aquí es que la deuda por mercadería la vamos a sustituir por una deuda con pagaré. Entonces tenemos el análisis: se cancela la deuda por mercadería porque la vamos a sustituir 20.000 empiras. Cada vez que debo mercadería firmando factura en cuenta corriente, la cuenta a utilizar es proveedores. Proveedores es una cuenta de pasivo. Y como vamos a pagar la deuda por mercadería, el pasivo disminuye. Y cada vez que disminuye el pasivo, la cantidad va en el debe. El siguiente efecto: deuda garantizada firmando pagaré. ¿Cuánto? 20.000 empiras. Cada vez que adquirimos una deuda con pagaré, el pagaré es una forma de quitar prestado. Entonces, cada vez que adquirimos una deuda con un pagaré, es una deuda a cargo firmando pagaré, la cuenta es documentos por pagar, que es una cuenta de pasivo. Como hemos adquirido una deuda, el pasivo aumenta, y cada vez que aumenta el pasivo, la cantidad va a ir en el haber. Aquí se cumple la regla: a toda disminución de pasivo le corresponde un aumento de pasivo. Hacemos el registro en formato de T, dos T, una en el lado izquierdo y otra en el lado derecho. En el lado izquierdo, la cuenta que va en el debe, que es proveedores. Como va en el debe, la cantidad va al lado izquierdo.
En la otra T va a ir la cuenta que va en el haber, documentos por pagar. Como va en el haber, la cantidad se anota en el lado derecho. 20.000 lempiras en el lado derecho. Comprobamos si se cumple la teoría de la partida doble y se cumple. La suma del debe da igual al haber. La siguiente regla disminuye pasivo y disminuye el activo. Esta regla, en la regla anterior expusimos que la disminución al pasivo se presenta cuando pagamos una deuda. Y si el pago lo hacemos con dinero en efectivo o con cheque, se produce también una disminución al activo. Ejemplo, pagamos a distribuidora comercial el pagaré número 23 por 12.000 lempiras con cheque de Banco Atlántida. Hacemos el análisis y tenemos que pagamos el pagaré. Pagaré es una forma de deuda. ¿Cuánto vale? 12.000 lempiras. El pagaré es una forma de deuda y como nosotros la debemos, es una deuda a cargo. Y cada vez que hay una deuda a cargo por pagaré, la cuenta a utilizar es documentos por pagar, que es una cuenta de pasivo. Como pagamos lo que debemos, el pasivo disminuye, o sea, menos pasivo. Y cada vez que disminuye el pasivo, la cantidad va en el debe. Vamos con el siguiente efecto. Pagamos con cheque. ¿Cuánto? 12.000 lempiras. Pagar con cheque es un equivalente del dinero. O sea, vamos a buscar dónde se registran los pagos con cheque. Y estos se registran en la cuenta de banco. Bancos es cuenta de activos. Como vamos a pagar con cheque, o sea, con dinero, el activo disminuye porque van a disminuir los depósitos que tenemos en la cuenta de cheque. Entonces, menos activo. Y como el activo disminuye, la cantidad va a ir en el haber. Aquí se cumple esta regla. Disminuye el pasivo y disminuye el activo. Vamos con el registro en forma de T. Ocupamos dos T. Una en el lado izquierdo y la otra en el lado derecho. En la del lado izquierdo va a ir la cuenta que va en el debe, que es documentos por pagar. Como va en el debe, la cantidad va en el lado izquierdo. Y en la otra T, la cuenta del haber, que es bancos. Como va en el haber, la cantidad va en el lado derecho. Vemos si cumplimos la teoría de la partida doble y se cumple. 12.000 lempiras en el debe y 12.000 lempiras en el haber. Siguiente regla. Disminuye el pasivo y aumenta el patrimonio. Esta regla se presenta cuando la empresa tiene una deuda y la cancela aceptando como socio a un acreedor, quedando el importe de la deuda como su aportación. Entonces, esta regla se va a aplicar cuando tenemos una deuda y como no podemos pagar, aceptamos como socio a la persona a quien le debemos, siempre y cuando dicha persona acepte. Ejemplo, la empresa X le debe por mercadería al señor Luis Ochoa 40.000 lempiras. Para liquidar esta deuda lo acepta como socio. Hacemos el análisis, buscamos los efectos. Tenemos el primero, liquidar deuda por mercadería. Liquidar deuda significa pagar la deuda. ¿Cuánto vamos a pagar? 40.000. Las deudas por mercadería se registran en la cuenta de proveedores porque es una deuda a cargo. Nosotros debemos esa mercadería. Entonces, las deudas a cargo de la empresa se registran en proveedores. Proveedores es una cuenta de pasivo. Como vamos a liquidar o pagar la deuda, el pasivo disminuye. Acuérdense que el pasivo disminuye cada vez que pagamos la deuda y aumenta el pasivo cada vez que adquirimos una deuda. Entonces, como liquidamos o pagamos la deuda, el pasivo disminuye. Y cada vez que disminuye el pasivo, la cantidad va a ir en el debe. El segundo análisis dice que lo acepta como socio. Lo aceptamos como socio. El aporte que él va a dar es el valor de la deuda, 40.000 lempiras. Cada vez que aceptamos a alguien como socio, la cuenta a utilizar es capital social, porque estos 40.000 lempiras quedaron como la aportación del nuevo socio.
Entonces, capital social es de patrimonio. Como se acaba de recibir una nueva aportación de un socio, el patrimonio aumenta. Y más patrimonio, la cantidad va a ir en el haber. Tenemos la regla: disminuye el pasivo y aumenta el patrimonio. Hacemos el registro en formato de T. Proveedores, en la T del lado izquierdo, porque es la que va en el debe, y como va en el debe, la cantidad va en el lado izquierdo. En la otra T, la cuenta que va en el haber, que es capital social. Como está en el haber, la cantidad va en el lado derecho. Ahí está, 40.000. Vemos si cumplimos la teoría de la partida doble, ¿sí? En el debe hay 40.000 y en el haber también hay 40.000 lempiras. Disminuye el patrimonio y aumenta el patrimonio mismo. Hemos explicado que el patrimonio se estructura con las aportaciones del dueño o dueño más el superávit que constituyen las utilidades y las reservas. Si el dueño o dueño de la empresa deciden no repartirse las utilidades, sino que aumentarlas a sus aportaciones, se está aplicando esta regla. Tenemos ejemplo: en el año 2021 la empresa Ferretería Cruz y compañía obtuvo utilidades de 150.000 lempiras. Sus socios deciden no distribuírselas, sino que capitalizarlas. Entonces tenemos que hacer el análisis. Tenemos el primer efecto: utilidades capitalizadas. Los socios decidieron no distribuirse las utilidades, sino que esas utilidades ahora van a formar parte de las aportaciones. Entonces, ¿cuánto es la utilidad que va a capitalizar? 150.000. Como se trata de la utilidad del año 2021, utilidad actual, la cuenta sería utilidad del periodo o del ejercicio, cuando se trate de las utilidades del año actual. Ahora, utilidad del periodo es de una cuenta de patrimonio. La cuenta de patrimonio en este caso va a disminuir. ¿Por qué disminuye? Porque las utilidades se van a cancelar y su valor va a pasar a formar parte de la aportación. Entonces, cada vez que se capitalizan las utilidades, el patrimonio disminuye. Y cada vez que disminuye el patrimonio, la cantidad va en el debe. El segundo efecto: aportaciones de los socios. Acuerde que las utilidades se van a capitalizar, lo que significa que van a formar parte de las aportaciones de los socios, que es 150.000 lempiras. Las aportaciones de los socios se llevan a la cuenta de capital social. Capital social es una cuenta de patrimonio. Como los socios acaban de hacer una nueva aportación, el patrimonio aumenta. Y cada vez que aumenta el patrimonio, la cantidad va en el haber. Vemos que se cumple la regla: disminuye el patrimonio y aumenta el patrimonio. Hacemos el registro en formato T, 2T porque hay dos cuentas. En la T del lado izquierdo va a ir la cuenta de utilidad del periodo porque está en el debe, y como está en el debe, la cantidad va al lado izquierdo. En la T del lado derecho va la cuenta del haber, que es capital social. Como está en el haber, la cantidad va al lado derecho de la T, 150.000. Vemos si se cumple la teoría de la partida doble. Si se cumple, la suma del debe da igual a la suma del haber. Siguiente regla: disminuye el patrimonio y disminuye el activo. El patrimonio disminuye cuando el dueño o los socios retiran parte o la totalidad de sus aportaciones. Cuando hay una distribución de utilidades y por todos los gastos que se hagan, pago de sueldos, alquileres, servicios públicos, etc. Si los retiros, el pago de las utilidades y los gastos se hacen en efectivo, con cheque o con cualquier otro bien, también se produce una disminución al activo. Tenemos ejemplo: la dueña del almacén La Rosa retiró 30.000 lempiras de sus aportaciones mediante cheque. Hacemos el análisis y queda el primer efecto: la dueña retiró de sus aportaciones, ¿cuánto? 30.000 lempiras.
Las aportaciones del dueño o dueño, las aportaciones del dueño, en este caso dueño, se llevan a la cuenta de aportaciones. Cuenta de patrimonio. Como va a retirar la aportación, patrimonio disminuye. Y cuando disminuye el patrimonio, la cantidad va en el debe. El siguiente efecto es que retira con cheque. ¿Cuánto? 30.000 lempiras. Como va a retirar con cheque, los cheques, cada vez que se hace un retiro se paga con cheque, la cuenta es bancos. Como se va a retirar dinero, bancos es de activo, y como se va a retirar dinero, el activo disminuye. Y cada vez que disminuye el activo, la cuenta va a ir en el haber, o sea, menos activo en el haber. Aquí está la regla: disminuye el patrimonio y aumenta el disminuye el patrimonio y disminuye el activo. Hacemos el registro en formato de T, 2T. En la T del lado izquierdo, la que va en el debe. Aportaciones, como va en el debe, la cantidad va en el lado izquierdo. Y en la otra T, la del haber, que es bancos, como va en el haber, la cantidad va en el lado derecho. Y vemos si se cumple la teoría de la partida doble. Y ahí está, se cumple la teoría de la partida doble. Siguiente regla: disminuye el patrimonio y aumenta el pasivo. Cuando el dueño o los socios hacen retiro o deciden la distribución de utilidades, pero la empresa no tiene disponibilidad para pagarles de inmediato, se puede adquirir un compromiso de pagarles posteriormente. En este caso se aplica esta regla. También cuando un gasto se queda a deber. Ejemplo: un socio de la empresa comercial del Sur S.A. decide retirarse y solicita que se le pague su aportación, que asciende a 80.000 lempiras. Por no tener disponibilidad, se le firma 10 letras de cambio. Entonces, hacemos el análisis. Primer efecto: un socio decide retirarse. ¿Cuánto? 80.000 lempiras. El socio va a retirar su aportación. Las aportaciones de los socios se registran en capital social. Cada vez que un socio retira su aportación, el patrimonio disminuye. Y cada vez que disminuye el patrimonio, la cantidad va en el debe. El siguiente efecto es: se firman 10 letras de cambio. Como no había dinero para pagarle al socio, se le quedó a deber. Las 10 letras de cambio son una forma de deuda. En este caso es a nuestro cargo porque las quedamos a deber. ¿Cuánto debemos? 80.000 lempiras. Todas las deudas a cargo con letras de cambio o pagaré se llevan a la cuenta de documentos por pagar. Documentos por pagar es una cuenta de pasivo. Como hemos adquirido un pasivo, una deuda, como adquirimos una deuda, el pasivo aumenta. El pasivo aumenta cada vez que adquirimos una deuda. Y cuando aumenta el pasivo, la cantidad va a ir en el haber. Ahora vemos que se aplica esta regla: disminuye el patrimonio y aumenta el pasivo. Vamos a el registro en formato de T. 2T, en la T del lado izquierdo, la que va en el debe, que es capital social. Como va en el debe, la cantidad en el lado izquierdo, 80.000. En la otra T, la cuenta que va en el haber, documentos por pagar. Como va en el haber, la cantidad va a ir en el lado derecho, 80.000. Y vemos que se cumple la teoría de la partida doble.